ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Ya muy buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Ami Calegari Silva. Soy ingeniero en industrias alimentarias como primera especialidad y como especialista también en ingeniería industrial. Dentro de ello me he desempeñado como supervisora de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, como supervisora también de seguridad y salud en el trabajo en aproximadamente con mi última empresa son como 6 proyectos ya que he trabajado como supervisora, ¿no? A manera introductoria, deben de conocer, estimados participantes, cuál es el objetivo general de este curso, ¿no? Y también tenemos los objetivos específicos. En sí, con este curso ustedes van a realizar, poder identificar algunos peligros y evaluaciones de riesgos eléctricos basado en el enfoque que entrega la norma NFPA, ¿no? Que tiene que ver con las medidas de control y protección integral para que el personal en sí pueda trabajar sus trabajos de alto riesgo como la mínima em, preocupación, ya que esta norma nos ayuda mucho a poder mitigar o reducir este riesgo eléctrico, ¿no? También vemos como objetivo específico, ustedes van a poder al término de este curso describir cuáles son los peligros de la electricidad, el proceso y riesgos de generación de descargas de arco, identificar también los límites de protección contra choque eléctrico, explicar el uso de equipos de protección personal para riesgo eléctrico. De igual forma, van a identificar aquellos equipos y las vestimentas que se utilizan en la protección contra el arco eléctrico o el riesgo de la electricidad, ¿no? Por corrientes eléctricas. También van a conocer prácticas de trabajo eléctrico seguro y se va a identificar las prácticas de mantenimiento eléctrico seguro. Ustedes como a manera introductoria deben de conocer qué es en sí el voltaje, la corriente, la resistencia y la tierra, ¿no? En las imágenes ustedes pueden ver que el voltaje se identifica con la intensidad más la resistencia, que es la fórmula para obtener en sí un voltaje, ¿no? La corriente en sí, estimados participantes, tiene que ver con esos tipos de corrientes que se dan, ¿no? Pueden ser las corrientes alternas o la corriente por conducción, ¿no? Son las líneas que en sí se van a dar al momento de haber una conducción. El polo positivo y negativo, eso tienen que recordar como corriente. Las resistencias que se van a enfocar bastante en el tipo de tensión que se va a tener en la electricidad, ¿no? Y la Tierra, como pueden ver en la señalética que les estoy presentando, es aquella que nos va a ayudar bastante a mitigar el riesgo eléctrico si tenemos alguna conexión de un equipo eléctrico o transporte de energía eléctrica, ¿no? Las tierras nos va a ayudar a reducir bastante esos voltajes que podemos tener de media tensión y alta tensión. La ley de Ohm en sí es una ecuación matemática que muestra la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en sí en un circuito eléctrico. Como fórmula se les está presentando que la intensidad que está identificada por amperios es igual al voltaje enfocado en voltios por la resistencia, ¿no? Que se lee en ohmios. Ahí les estoy considerando un ejemplo
Si un trabajador está usando una sierra eléctrica, háganse la idea, ¿no? Una sierra eléctrica y está transpirando, él en sí va a tener contacto directo con la herramienta con una resistencia de 1000 ohmios. El trabajador hace contacto en sí aproximadamente con 120 voltios. Con una mano y con la otra toca en sí la superficie a tierra, ¿no? Esto va a completar en sí el circuito para las fuentes de voltaje. Usando en sí esta ley, de acuerdo a las fórmulas que nos presenta el que ha descubierto en sí esta ley, nos dice que como respuesta el flujo de la corriente va a ser igual a la intensidad del voltaje entre la resistencia, ¿no? Acá les estoy poniendo el ejemplo. Si tenemos 120 voltios entre 1000 ohmios, vamos a tener como resultado de intensidad 0,12 amperios. Les estoy considerando esto para que ustedes puedan entender las imágenes que tenemos al momento de tener el efecto de la electricidad, ¿no? Que se lee en miliamperios. Esta ley es importantísima para que ustedes puedan sacar el cálculo, ¿no? Y puedan saber cuál es el efecto, qué daño nos va a causar la corriente eléctrica. Este cuadrito se está enfocando bastante para leerlo en miliamperios, ¿no? Un miliamperio, estimados participantes, va a dar en sí, si tenemos contacto del cuerpo humano más la electricidad o la corriente en el cuerpo humano, un posible cosquilleo, ¿no? Solo es un pequeño hormigueo molesto que incomoda casi nada, no tiene efectos incómodos, ¿no? Tenemos también los otros efectos de 1 a 3 miliamperios que en sí puede hacer de que te choque la descarga eléctrica y te suelte en sí, ¿no? No se pegue en sí el cuerpo al equipo eléctrico o por donde está transportándose la corriente. Tenemos, en sí vamos a avanzarlo así más concluido que ustedes deben de tener mucho cuidado como en los riesgos eléctricos. Si estamos trabajando con 25 a 30 miliamperios, ya es mortal, ¿no? Es un riesgo inminente que se podría dar si no se realiza un debido control del riesgo. Se puede dar hasta la muerte, ¿no? De 60 a 75 miliamperios vamos a tener en sí muerte probable por un paro cardíaco, ¿no? Les informo para su conocimiento que la corriente eléctrica sí o sí al momento de llegar a nuestro cuerpo va a tener que descargar, ¿no? Es ahí en donde se da la fibrilación ventricular. La corriente a veces puede transportarse directamente al corazón, ahí es donde te da la muerte probable, ¿no? O también he visto en eventos que se puede descargar por los dedos de las manos, de los pies, en la pierna, en el estómago. Yo he visto que se revienta prácticamente esta corriente eléctrica. Por eso, estimados participantes de la ley de Ohm, es muy importante calcularlo para poder tener el amperaje para el cual estamos nosotros trabajando, ¿no? Es importante. La resistencia, como les decía, en electricidad se le denomina la resistencia o es la oposición al flujo de la corriente a través de un conductor, ¿no? La unidad de resistencia en el sistema internacional de ohmio se representa por esa letra griega, es un símbolo, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Él es el que prácticamente nos ha apoyado mucho con obtener esta ley y crearlo, ¿no? Para poder nosotros trabajar esta fórmula. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Ahí podemos ver que tenemos en corriente eléctrica
los positivos y los negativos. No sé si ustedes han visto las conexiones eléctricas son de color rojo o también están los azul, ¿no? Y la tierra a veces lo ponen de color amarillo o negro. Son corrientes que se señalizan ya con ese tipo de colores, ¿no? Y ustedes pueden identificarlo al momento de verificar quizás en sus instalaciones eléctricas que están en su domicilio. La conexión a tierra, estimados participantes, como les mencionaba, son importantísimas para poder reducir, ¿no? Esas tensiones que podemos tener en media tensión, en baja tensión. Si usted está trabajando en alta tensión y tienes las conexiones a tierra, esa corriente no va a llegar en tu área con ese voltaje alto que te puede llevar hasta la muerte, ¿no? La tierra en sí nos va a ayudar a controlar bastante la conducción eléctrica, ¿no? Para poder reducirlo y mitigar riesgos por electrocución. Otros conceptos que ustedes deben de conocer, estimados participantes, es qué es el peligro eléctrico, ¿no? En sí es una condición peligrosa que al momento de entrar en contacto con equipos pueden resultar en sí el choque eléctrico, ¿no? Se puede dar quemadura por relámpago de arco, también algunas lesiones térmicas o las heridas que pueden causar esas ráfagas de arco, ¿no? Esto según la norma NFPA, ¿no? Que tiene que ver mucho con el trabajo con electricidad. El peligro de choque es una posible fuente de heridas o daños a la salud que están asociados con el paso de corrientes del cuerpo a causa de un contacto, ¿no? Se da por aproximación de conductores o partes del circuito eléctrico energizado. Esto también según la norma. La persona calificada en sí es aquella persona que tiene las habilidades y los conocimientos para poder trabajar de manera segura con este tipo de trabajos de alto riesgo, según la norma de igual forma. Los parálisis respiratorio, esto se da, ¿no? Si es que estamos trabajando ya con 10 miliamperios. La fibrilación verticular, les mencionaba, es cuando las corrientes son de 75 miliamperios y pueden causar un cambio de patrón regular del ritmo de su corazón, ¿no? Ahí es donde a ese voltaje podría ir directamente al corazón y matar al operario que esté trabajando con sus trabajos de alto riesgo. Según el marco legal, tenemos en diferentes casas que se han unido para poder mitigar bastante estos riesgos que han traído muertes, ¿no? A nivel internacional. Ahí tenemos las famosas OSHAs, las NFPA, que son las normas de protección que se han asociado, ¿no? Para poder mitigar los riesgos eléctricos. También nos dan algunos estándares para trabajar de manera segura con electricidad, ¿no? Los ANSI, está el IEC, son normas internacionales, ¿no? Y acá en Perú tenemos la ley 29783 o el famoso RECESATE, ¿no? Es el Reglamento de Seguridad y Salud con Electricidad. Del año 2022 ya salió, está actualmente vigente. Y tenemos las normas técnicas peruanas, las 370-055, que nos habla de la seguridad eléctrica de los sistemas puestos a tierra. Y también está la 053, que nos habla de la elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puestas a tierra. Son normas nacionales, ¿no? Que nosotros debemos de dominarlo para poder realizar un buen trabajo de supervisión en temas de seguridad y salud en el trabajo. Les estaba mencionando que la norma NFPA nos ayuda bastante, ¿no? Para poder trabajar y manejar el estándar que nos va a ayudar bastante a mitigar los riesgos eléctricos. El propósito de esta norma es proveer de forma práctica un área de trabajo segura a los trabajadores en relación con los riesgos que se derivan del uso de electricidad.
Según la NFPA, la 70 ella del 2021, trata lo relativo a las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica. Nos habla también de las instalaciones, de los retiros, de la inspección, operación, mantenimiento y demolición de conductores eléctricos, equipos eléctricos y algunos otros conductores de energía, ¿no? De los equipos y canalizaciones de comunicación y señalización. La norma NFPA es un estándar internacional que nos va a ayudar bastante para que ustedes puedan realizar su trabajo como supervisores en trabajos de alto riesgo con electricidad. Se les recomienda leer la última norma, ¿no? La 70 2022 está actualmente vigente y pueden encontrar en la página de la norma. Ahí lo pueden descargar sin inconvenientes. Hablamos de responsabilidades, ¿no? En trabajos de alto riesgo y para brindar una buena seguridad, ahí deben de enlazarse bastante el empleador y los empleados, ¿no? Para poder trabajar de manera unida y coordinada y mitigar bastante, reducir los riesgos eléctricos que tenemos con trabajos con electricidad, ya sea en subestaciones eléctricas, en líneas de transmisión, en la instalación de equipos eléctricos, en trabajos de seguridad industrial, ¿no? En instalaciones de plantas se utiliza bastante electricidad y conexiones de equipos. Esta responsabilidad siempre debe ser unida y tiene que estar documentada, ¿no? El empleador en sí es el que documenta, ¿no? Y proporciona a los empleados todo el entrenamiento, ya sea en las prácticas, y realiza también bastante la capacitación para que el personal que va a trabajar con este tipo de trabajos de alto riesgo esté capacitado y pueda desempeñarse de manera correcta, siempre trabajando de manera segura, ¿no? La seguridad eléctrica en responsabilidades en sí es una responsabilidad compartida entre el empleador y los empleados, ¿no? Acá se da cumplimiento a las diferentes reglamentaciones de seguridad, ya sea a nivel nacional en sí es lo que a nosotros bastante nos va a importar, ¿no? Siempre utilizando las normas internacionales como un estándar, ¿no? Eso es lo que hacen ahorita la ley 29783 ha manejado las normas internacionales para poder nosotros continuar con esos estándares y trabajar siempre de manera segura. Volvemos acá a seguridad eléctrica. La ley de Ohm, ya les he mencionado, en sí es la fórmula que nos va a hablar mucho del voltaje, de la corriente y la resistencia, que se lee en voltios, en voltaje con voltios, en corriente con amperios y en resistencia con ohmios. En seguridad eléctrica, estimados participantes, tenemos los tipos de corriente, ¿no? Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna es importante para poder nosotros conocer bastante de la electricidad, ¿no? También está la corriente trifásica, la corriente monofásica. La trifásica se obtiene en la forma de electricidad más comúnmente generada, ¿no? Y consiste en tres corrientes alternas que identifican en sí las frecuencias y las amplitudes. En corriente monofásica, es así, va tomando una sola fase, ¿no? De la corriente trifásica y tiene su cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja que se da de 230 voltios. Pueden ver en la imagen, ¿no? El trifásico es esta que tiene el neutro y los monofásicos solamente es una sola conexión, ¿no?
En la imagen podemos ver cómo es que se transporta la corriente alterna y la corriente directa, ¿no? Que se lee en sí entre la amplitud con el tiempo. Efectos de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, estimados participantes, es una fuerza versátil, ¿no? Que ofrece a la humanidad numerosos aprovechamientos prácticos, resumibles en los siguientes efectos. Tenemos los calóricos y los lumínicos, magnéticos y químicos. Para que ustedes recuerden, los calóricos se transmite por un material que ofrece una resistencia a su paso, ¿no? Es una resistencia. Y los lumínicos es cuando la resistencia eléctrica de un hilo conductor es muy grande. Ahí la diferencia, ¿no? Los magnéticos, la corriente eléctrica produce imanes, ya que el campo eléctrico generado produce también uno magnético, como en el caso de los electroimanes empleados en los desaguaderos automóviles, ¿no? O en las brújulas eléctricas. Ahí se puede en sí visualizar la corriente eléctrica. Los químicos es que la electricidad sirve para provocar cambios en sustancias y catalizar, acelerar o hacer más efectivas determinadas reacciones químicas. Esto permite mecanismos como la electrólisis, ¿no? Que es útil como por ejemplo, para proteger metales de óxido y la corrosión. Rompe enlaces químicos para obtener sustancias puras. Bueno, en sí son conceptos básicos que ustedes deben dominar para poder trabajar siempre de manera segura, mitigando siempre los riesgos eléctricos. De acuerdo al grado de oposición que los metales presentan al paso de la corriente eléctrica, se clasifican en conductores. Son los materiales que se presentan de muy baja resistencia al paso de los electrones. Estos destacan entre ellos los metales y en particular algunos como la plata, cobre, aluminio, oro y otros tipos de metales, ¿no? Los aislantes son materiales de una altísima resistencia eléctrica. Prácticamente no conducen el paso de la electricidad, ¿no? Ahí está el vidrio, la goma, el plástico y la madera. Líneas a tierra. Las líneas a tierra es un conductor de protección que conecta partes metálicas de la instalación, como motores, carcasas, chasis, receptores. En sí, nosotros necesitamos al momento de utilizar un equipo eléctrico siempre tener una conexión puesta a tierra, ya que nos va a ayudar a eliminar esas corrientes que se podrían generar dentro del área, ¿no? Por eso las tierras o las líneas a tierra son importantes para poder eliminar esas corrientes. Pueden, en este caso, si tenemos un equipo en el suelo, se puede dar la corriente de paso, ¿no? En los pies ahí, si es que tenemos liberación de corriente, podemos sufrir ese riesgo eléctrico y perder, inclusive si estamos trabajando en altas tensiones se va a volver un peligro en sí altísimo donde podríamos perder la vida. Podemos ver en la imagen cómo se conectan en sí las tomas a tierra. Se puede obtener en sí la sección de conductores. En seguridad eléctrica debemos tener conocimiento que es el sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? En líneas de transmisión, justamente, si algunos han trabajado en líneas de transmisión, es donde nosotros ahí captamos la energía, ¿no? Transportamos justamente por los cables, ¿no? Tendidos eléctricos y debemos de tener en sí una estación transformadora. Esa estación transformadora lleva toda la energía a una estación central y esta justamente distribuye la energía en en las ciudades, ¿no?
y también da energía a las grandes industrias para que puedan trabajar con sus equipos que requiere una conducción eléctrica alta. Tipos de generación eléctrica. Tenemos en sí, estimados participantes, las generaciones eléctricas solares solamente del 7 al 11%, ¿no? El wind es de 1 a 3%, las hidro, estas estaciones hidroeléctricas está de 40 a 45%. Las liberaciones de carbono, cual en sí el 60% nos generan electricidad en sí en las grandes industrias que adquieren energía para poder distribuir a la población. Deben de conocer también que el sistema eléctrico está interconectado a nivel nacional, ¿no? Se puede ver acá en el mapita cómo las subestaciones van distribuyendo la energía y cómo se conectan, ¿no? En sí el SEIN, que es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, es el conjunto de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, así como sus respectivos centros de despacho de carga, el cual permite la transferencia de energía eléctrica en los diversos sistemas de generación eléctrica acá en el país Perú, ¿no? El SEIN es abastecido por un parque de generación conformado por centrales hidroeléctricas y centrales térmicas. Asimismo, en los últimos años se han puesto en operación centrales tanto hidroeléctricas, hidráulicas y también las eólicas, ¿no? He trabajado en la estación eólica en Marcona. También se va a implementar y se va a construir justamente la estación allá en Cajamarca, aproximadamente en octubre de este año, ¿no? Y estas están catalogados como centrales de recursos energéticos renovables, ¿no? Dado por el fomento por parte del Estado en sí, en su mayor aprovechamiento de los recursos renovables. Ahorita literalmente está de moda obtener energía con las instalaciones eólicas, ¿no? Es con el viento prácticamente se está recolectando la energía para poder distribuir a la población o también exportar nuestra energía, ¿no? Los países que se están llevando nuestra energía es España. En Europa hay bastantes países que en sí nos compran, ¿no? Y acá tenemos las grandes empresas que se dedican a adquirir toda la energía con sus subestaciones eléctricas, llevan la energía eléctrica justamente a los diferentes países que lo requieren. El transporte se da. Ahí les muestro cómo está interconectado en sí el SEIN a nivel nacional, ¿no? Pueden ver ahí en la imagen los conceptos generales de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos acá de seguridad, ¿no? En seguridad eléctrica, valga la redundancia. En sí, la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Es el conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud en el trabajo. Estas actividades están encaminadas bastante a la promoción, ¿no? Y el control de la salud de los trabajadores. ¿Qué es un peligro, estimados participantes? En sí, el peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones.
¿Qué es un riesgo? En sí, el riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida. O el riesgo nos puede dañar al centro del trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. Según la norma en sí, el riesgo es aquella probabilidad donde es aquella probabilidad donde se puede en sí dar en sí el peligro identificado, ¿no? Se puede materializar en sí ese peligro en el riesgo, causando daños a la salud, puede causar daños también a los procesos, a los equipos y al medio ambiente, ¿no? Por eso nosotros debemos de cuidar siempre el riesgo y mitigarlo el porcentaje más alto que se pueda para poder tener éxito en nuestros trabajos. El peligro es toda fuente o situación o acto que tiene el potencial de causar daño a la persona en términos de lesión o enfermedad. En sí, el peligro eléctrico, ya hablando de electricidad, es la condición subestándar tal que el contacto o fallo del equipo puede resultar un choque eléctrico o quemaduras de arco. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra en sí un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Los ejemplos de condiciones subestándar en la parte eléctrica. Tenemos como ejemplo que nos va a causar en sí riesgos eléctricos. Es el cableado inadecuado, los componentes eléctricos expuestos, cables aéreos de alta tensión, cubierta aislante defectuosa, puestas a tierra incorrecta, circuitos sobrecargados, condiciones de humedad, herramientas, equipos en mal estado. Y los equipos de protección personal inadecuados nos van a generar en sí condiciones inseguras en la parte eléctrica al momento de realizar actividades con electricidad, ¿no? Seguridad eléctrica. Importancia de la seguridad y salud en el trabajo. En sí, la seguridad y salud en el trabajo es importante para la rentabilidad de la organización, ¿no? Si hablamos en temas de producción, nos ayuda bastante para poder obtener más ingresos, ¿no? A las diferentes empresas que se dedican al rubro eléctrico, dado que a través de la evaluación en sí se identifica la salud de cada trabajador, si hablamos en temas de seguridad, ¿no? En sí logran generar ahorros gracias a la prevención de enfermedades y accidentes. Sabemos que los trabajos de electricidad son de alto riesgo y hay la posibilidad de siempre tener los riesgos inminentes donde de 100 ya ponle que estamos trabajando con 100 trabajadores. Hay una probabilidad de que podamos perder ahí una vida humana si no trabajamos de manera correcta o el empleador invierte en sí sus recursos para poder eliminar esas muertes o mitigar los riesgos, ¿no? En temas de seguridad eléctrica. Tenemos algunos riesgos asociados a las actividades del trabajador. En sí, el trabajador se le ve bastante que trabaja con productos químicos, físicos. En su ergonomía también es un riesgo, ¿no? Los eléctricos, biológicos y psicosociales. Identificación de peligros eléctricos, ¿no? El sistema de identificación de peligros, como pueden ver en las imágenes, acá está enfocado todos los tipos de riesgos, ¿no? Químicos, físicos, ergonómicos, eléctricos.
y psicosociales. También es un riesgo que se da en la vida laboral de cada trabajador a nivel nacional e internacional, ¿no? La seguridad eléctrica enfocada en la norma NFPA. Tenemos la última que ha salido, la actualizada es la del año 2022. Esta norma establece los requerimientos de seguridad eléctrica para los trabajadores en sus lugares de trabajo. Este reglamento es en sí una norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo, ¿no? Con corrientes eléctricas. En el artículo 90 podemos ver que en sí el propósito de esta norma es proveer de forma práctica un área de trabajo segura a los trabajadores. Esta norma es básica para todos los que estamos interesados quizás en especializarnos, ¿no? Como especialistas en seguridad y salud en el trabajo con trabajos eléctricos. Esta norma describe los requerimientos para realizar los trabajos de manera segura en las diferentes áreas. Incluye también algunos componentes prácticos para trabajar de manera segura y efectiva. Esta norma es importantísima. Les recomiendo dar una repasada a la norma también la 2018 que nos ayuda a poder nosotros tener los estándares, cómo debemos de trabajar si tenemos corrientes de 220 voltios, ¿no? Es importante que le den una revisada. Otros alcances que se derivan en sí de la norma es dar a conocer los peligros eléctricos, reduce al mínimo el riesgo por lesiones, proporciona un enfoque sistematizado para la autorización, formación y seguridad en cuanto a la electricidad. Esta norma es importante para los que estamos interesados en las especializaciones, ¿no? De supervisor en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos ahí sus características, ¿no? Esta se actualiza cada 3 años, 18, 9, 20, 21, 22 recién salió la actualizada, 23, 24, 25 ya deben de estar saliendo de 2025, pero todavía no lo han lanzado en su página de la norma. Como pueden ver, esa es toda la estructura de la norma que está por anexos, ¿no? Ahí también nos habla bastante del choque eléctrico, relámpago de arco, ráfagas de arco. Sus artículos en sí nos hablan bastante de las buenas prácticas que debemos nosotros realizar para poder mitigar el riesgo eléctrico y trabajar de manera segura. Tenemos el artículo 110, en donde ustedes pueden ver que esta norma tiene requisitos generales para prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica. El artículo 130 involucra los peligros eléctricos, ¿no? Ahí están los peligros de choque eléctrico. Tenemos también la tabla de límites de exposición, ¿no? Estas tablas de límite de exposición es a cuántos, si voy a trabajar, por ejemplo, a 50 voltios, ¿qué riesgos nos va a causar, no? En el 50 nos dice que no está especificado hasta ahora. Si nosotros trabajamos a 50 a 300 voltios, a 3 metros, ya yo tengo el riesgo de que me pueda impactar una corriente, ¿no? De continua en un sistema eléctrico. Peligro de choque eléctrico. En sí ahí están los límites de aproximación restringida, este límite de aproximación limitada, ¿no? En la restringida, ahí es donde autoriza a la persona que puede trabajar, ¿no? A una distancia establecida de acuerdo a los estándares internacionales.
Equipos de protección personal. Si nosotros queremos trabajar con electricidad, estimados participantes, y queremos realizar una buena supervisión, debemos de conocer bastante en sí las normas internacionales, ¿no? Ahí nos va a decir inclusive si vamos a trabajar a tantos voltios, qué debes de utilizar, si vas a utilizar en sí un zapato dieléctrico, un guantes dieléctrico, sus ropas de, su indumentaria netamente de cuero, que nos va a ayudar bastante a aislar esas corrientes eléctricas que tenemos en el área, ¿no? Los equipos de protección personal en este tipo de trabajos de alto riesgo es básico para poder mitigar ese riesgo eléctrico. Así acá les estoy mostrando la información de los guantes dieléctricos según las normas, ¿no? Cómo deben de utilizar, qué tipo el trabajador debe utilizar de acuerdo a los voltajes que va a trabajar. Acá podemos ver dentro de la imagen el peligro de relámpago de arco. Este tipo de avisos nos va a ayudar a poder alertar el peligro de arco o choque eléctrico que se puede dar en un área de trabajo, ¿no? Ahí es donde te dice inclusive si usted va a ingresar a un área, esta señalización te va a advertir, ¿no? Que es necesario utilizar equipos de protección personal. ¿Qué debes de utilizar? ¿Qué no debes de utilizar? Ahí te dice inclusive qué tipo de guantes, qué clase vas a utilizar para poder mitigar los riesgos eléctricos. Ahí están los peligros, los riesgos. Así te indican, ¿no? Este tipo de señaléticas. Los guantes dieléctricos, la 00, nos va a resistir corrientes eléctricas hasta 500 voltios, ¿no? Estos son utilizados principalmente por linieros involucrados en el mantenimiento de líneas de defensa en las industrias de servicios públicos, en las telecomunicaciones, transporte, minería, energía, petróleo e industrias en general, ¿no? Estos guantes dieléctricos nos van a ayudar a poder trabajar de manera segura con las corrientes eléctricas de alta tensión en este caso. Ahí pueden ver las señalizaciones que nos da la norma y qué equipos de protección personal apropiado vamos a utilizar para poder afrontar esos trabajos de alto riesgo, ¿no? Y también les menciono que cualquier persona no va a realizar este tipo de trabajos de alto riesgo, ¿no? Es aquella persona capacitada, entrenada para poder ingresar a una subestación eléctrica o trabajar con torres de alta tensión. Acá vemos la tabla 130.7, la C15A. De acuerdo a la norma nos indica, ¿no? Qué equipos vamos a utilizar, qué parámetros, límites de arco eléctrico y las categorías que nos da el equipo de protección personal contra el arco eléctrico, ¿no? Ahí está el flash arc, el shock electric. Son los riesgos que tenemos al momento de trabajar con trabajos de energía eléctrica. Ahora, cómo establezco en sí las medidas de control, para recordarles que según las jerarquías de control, nosotros mitigamos el riesgo, ¿no? Ahí está la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos. El último control en sí nos dice que es los equipos de protección personal, que en sí debemos de aplicarlos en este tipo de trabajos de alto riesgo, ¿no? Y darnos la seguridad y mitigar en sí esos riesgos eléctricos que se pueden dar en nuestro área de trabajo. Efectos de la corriente de choque eléctrico, ahí podemos ver qué es lo que puedes tener. En sí hay diferencia entre hombre y mujer, ¿no?
Sabemos que los varones son los más fuertes, las mujeres siempre hay un poco de debilidad, por eso la variación se puede ver en la imagen, ¿no? Las lesiones en sí que se van a dar graves son la asfixia, la fibrilación ventricular, las quemaduras y los paros cardíacos. Ahí les vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué efectos nos puede causar en sí la corriente eléctrica, ¿no? Es el efecto que le va a causar al cuerpo humano. La evaluación de peligros conocidos como IPER-6, identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles, medidas de control, se va a conocer de acuerdo a la probabilidad y la consecuencia que nos va a traer un riesgo, ¿no? Identificado en el IPER-6. Eso ustedes deben de conocer y poder dominar el tema para poder mitigar, reducir el riesgo eléctrico que podemos tener en nuestros trabajos. Acá vamos a ver en las imágenes qué riesgos en sí tenemos, ¿no? En trabajos de alto riesgo con electricidad. Ahí está el electric shock, se da el shock eléctrico, se dan las quemaduras, el arc flash, las quemaduras que, como les mencionabas, la corriente se libera por los pies, por las manos, por los dedos. Este riesgo es que se expone bastante los electricistas o los especialistas en trabajos eléctricos, ¿no? Y ustedes pueden ver que la electricidad como trabajo de alto riesgo nos puede llevar hasta la muerte si no realizamos las diferentes medidas de control. Para realizar trabajos eléctricos, estimados participantes, tenemos las 5 reglas de oro, ¿no? Y de acuerdo a las empresas se han implementado, han fortalecido y han mejorado los estándares internacionales, ¿no? Como regla de oro, primero, si nosotros queremos trabajar con electricidad, es cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y neutro, ¿no? El otra regla es bloquear en posición de apertura los aparatos de corte. La otra regla es verificar ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito. Ahí les estoy poniendo inclusive la imagen de tierra, ¿no? Tú basta que encuentras esta señal, es porque ya han instalado una tierra y la corriente eléctrica se va a reducir. No vas a tener el riesgo de contacto tanto con la energía eléctrica. Y como última regla tenemos delimitar y señalizar la zona de trabajo. En Planicie, que es una subestación eléctrica de 220 voltios, tienen las 8 reglas de oro, ¿no? Han mejorado para reducir en sí el riesgo eléctrico que se puede dar en esa subestación. Les estoy mostrando algunos anexos de las subestaciones donde se ha trabajado, ¿no? Esta es la subestación en Planicie, que se ha hecho la transferencia de una corriente de 220 voltios a 500 voltios, ¿no? Y acá hay bastante riesgo eléctrico y se tienen que realizar todas las medidas de control y mitigar los riesgos, ¿no? Antes de nosotros realizar un trabajo eléctrico, estimados participantes, debemos de planificar, ¿no? Siempre identificar los riesgos que tenemos, cómo es que yo puedo tener la corriente en mi trabajo, si puede ser de mano, de paso. Todo ello se tienen que planificar con los especialistas y los encargados, ¿no? Para poder realizar un trabajo adecuado, planificado, siempre
hablando mucho de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en sí no los quiero cansar, se les agradece por su tiempo. Ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Las preguntas que se nos ha hecho y les vamos a responder, ¿no? Les voy a mencionar la primera pregunta en sí para que ustedes tengan conocimiento. Me dicen, ¿qué debemos evaluar o qué medidas debemos tener para prever riesgos eléctricos? Eso es lo que me preguntan, ¿no? Bueno, en sí, estimados participantes, de acuerdo a esa pregunta, para evaluar y prevenir riesgos eléctricos es crucial realizar revisiones periódicas de las instalaciones, asegurando que los equipos y las herramientas estén en buen estado y se puedan utilizar dispositivos de protección. Además, es fundamental seguir las reglas de oro que les estoy mencionando, ¿no? Para trabajos eléctricos que incluyen en sí la desconexión, el bloqueo y la señalización, la verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuito y protección de la zona de trabajo, ¿no? Las pértigas es muy importante para poder bajar esas tensiones eléctricas. Como otra pregunta me dicen, al trabajar en instalaciones eléctricas, ¿qué es lo que debemos considerar? Al trabajar en subestaciones eléctricas, estimados participantes, el riesgo en sí es la electrocución, ¿no? Los procedimientos de seguridad, la capacitación del personal y el uso de los equipos de protección personal son muy importantes para poder reducir esos riesgos eléctricos que tenemos en nuestros trabajos de alto riesgo, que es electricidad, ¿no? Es muy importante desconectar la energía y mantener en sí esa señalética de desconexión y poner los diferentes candados que identifica que está cerrado el acceso a esa conexión, ¿no? Como última pregunta tenemos, ¿cuáles son los factores que influyen en el riesgo eléctrico? Bueno, en sí los factores que influyen en el riesgo eléctrico, estimados participantes, tiene que ver con la intensidad de la corriente, ¿no? Estos factores tienen que ver con la intensidad de la corriente, la duración del contacto, la resistencia del cuerpo humano, la tensión aplicada, la frecuencia de la corriente y la trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Por eso los factores tienen que ver mucho con la intensidad de la corriente, que es a mayor intensidad va a haber mayor riesgo, ¿no? Por eso ustedes, estimados participantes, si van a trabajar con trabajos de alto riesgo con electricidad, es importantísimo que ustedes tengan identificado bajo qué intensidad están trabajando, ¿no? Y tratar de controlarlo y reducirlo para darles mayor seguridad a nuestros operarios, a nuestros oficiales o ayudantes que estén trabajando en nuestro lugar de trabajo. La duración del contacto también es un factor importante, que es el tiempo que va a pertenecer la energía, ¿no? Que va a afectar alguna gravedad en las lesiones, afecta la gravedad en sí. No teniendo más preguntas, estimados participantes, creo que se les está dejando el material y se les agradece en sí su participación, esperando que participen en sí a nuestros diferentes cursos que nosotros estamos lanzando, ¿no? Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial
donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.